Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, es una de las obras históricas más importantes a la hora de entender cómo se constituyen los regímenes totalitarios. Hayek era un gran defensor de las libertades individuales y estaba convencido de que solo podríamos llegar a altos niveles de desarrollo si los individuos podíamos elegir y decidir por nosotros mismos nuestro camino. Sin embargo, Hayek observaba preocupado cómo la dinámica del mundo estaba cambiando hacia regímenes totalitarios y de germen socialista, donde el individuo pasaba a ser una simple pieza más, sin capacidad alguna de elección ni decisión. La época a la que nos referimos es la de la primera mitad del siglo XX, que acabó desembocando en fuertes totalitarismos que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Hayek escribe esta obra en 1944, donde nos muestra todas las señales que presenta un Estado totalitario. Es una obra que nos sirve de advertencia a generaciones futuras y que nos invita a reflexionar sobre la peligrosa dinámica del mundo hacia los totalitarismos, una tendencia que, por desgracia, podemos confirmar que ha continuado y que le ha dado la razón. Entender Camino de servidumbre y las advertencias de Hayek es imprescindible para todo aquel que tenga inquietudes intelectuales de esta índole y reflexione sobre el sistema en el que vive. Si has llegado hasta aquí, imagino que será tu caso, así que ponte cómodo porque vamos a desarrollar todas las ideas y los avisos que nos deja Hayek en su obra capítulo a capítulo. En este primer capítulo, Hayek describe cuáles fueron las ideas que hicieron grande y próspera Europa en la segunda mitad del siglo XIX, que dieron lugar a la Segunda Revolución Industrial, y cómo paulatinamente se fueron deteriorando y perdiendo para dar origen a regímenes totalitarios que provocaron el desastre con las guerras de la primera mitad del siglo XX. Estas ideas, que transformaron la realidad social, nos dice Hayek que pueden ser desastrosas, pero nunca falsas. Pueden hacer que perdamos todo lo que hemos conseguido como sociedad y que incluso conduzcan al desastre. Pero no son ideas falsas, porque son asumidas por una gran parte de la población. El desastre del socialismo, que en todos los casos conduce al totalitarismo, es siempre avisado por todos aquellos que lo conocen. Un ejemplo de esto es, desgraciadamente y desde hace muchas décadas, Cuba. Cuando Chávez, en Venezuela, empezó a asomar la cabeza, los que primero lo vieron venir fueron los cubanos. Sin embargo, pocos venezolanos tuvieron a estos en cuenta, ya que siempre se piensa que el desastre del socialismo que otro pueblo ha sufrido nunca llegará a vivirlo el tuyo. Según Hayek, una de las razones de este fenómeno es porque los socialistas nunca quieren asociar al socialismo con el desastre que trae consigo. Cuando un régimen socialista empieza a imponerse en un territorio y se avisa a sus simpatizantes del desastre que el socialismo ha llevado a otros pueblos, siempre lo negarán o dirán que eso no es verdadero socialismo. Cuando eso ocurre, ya sabéis que ese pueblo está condenado, porque allá donde se aplica el socialismo, el resultado será siempre el desastre económico y social. Para Hayek, Europa empieza a caer cuando abandona los principios liberales que permitieron un enorme desarrollo en el siglo XIX. El respeto y tolerancia a la libertad de cada uno, sin dogmas ni imposiciones de ningún tipo por parte del Estado, fueron los valores que inspiraron a Europa en el pasado y que la permitieron ser, según Hayek, la civilización más próspera jamás existida. Sin embargo, todo empezó a torcerse cuando estos valores se perdieron y los estados empezaron a ganar protagonismo y a convertirse en autoritarios. Como debéis saber, todo ese nivel de desarrollo que alcanzó Europa con la Segunda Revolución Industrial no llegó sin grandes sacrificios, pues quien algo quiere, algo le cuesta. Es por ello, según nos dice Hayek, que el éxito del liberalismo fue también la causa de su destrucción. Cuando se adquiere un nivel de desarrollo y una mejora sustancial en las condiciones de vida, el hombre se acomoda y ya no quiere tolerar los males subsistentes, el trabajo, el esfuerzo, el ahorro y, en definitiva, el sacrificio, por considerarlos innecesarios. Esta renuncia a los principios que permitieron adquirir ese nivel fue un gran error, ya que condujeron a una remodelación de la sociedad hacia nuevos regímenes, mucho más restrictivos con las libertades del individuo y donde los estados empezaron a ganar poder. Esta deriva se aprecia en qué países fueron en las distintas épocas los que tenían la hegemonía cultural y los que tenían capacidad para extender sus ideas fuera de sus fronteras. Hasta el inicio del siglo XX, las ideas de la libertad se trasladaban desde Inglaterra al resto de Europa. A partir de ese momento empiezan a ser las ideas socialistas las que se trasladan desde Alemania al resto de Europa. La gran utopía para Hayek estaba en que se asociara al socialismo con democracia. Hayek nos recuerda que para camuflar su verdadera esencia y ganar adeptos, el socialismo, allá donde pretende imponerse, siempre se esconde bajo la palabra libertad. Sin embargo, el socialismo es el mayor ataque contra nuestras libertades. Los escritores franceses que construyeron los fundamentos del socialismo, después de la Revolución Francesa, sabían perfectamente que sus ideas solo podían llevarse a cabo mediante un fuerte gobierno dictatorial. Podemos decir que al menos iban de cara y no ocultaban sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, Saint-Simon, el principal intelectual socialista de la época, consideraba la libertad de pensamiento como el mal radical de la sociedad, ya que las libres opiniones de cada uno serían un obstáculo para el control absoluto del Estado.
Los socialistas que vinieron después compartían estas ideas en su totalidad, pero sabían perfectamente que si querían alcanzar el poder tenían que modular el discurso, ya sabéis, esconder un poco su verdadero germen dictatorial. Fue entonces cuando empezaron a hacer uso, hasta casi apoderarse, de la palabra libertad. Hasta ese momento la libertad significaba en esencia libertad frente al poder autoritario de otros hombres, lo que por supuesto incluye al gobierno. Sin embargo, la nueva libertad determinada por los socialistas consistía en una distribución igualitaria de la riqueza. Para ello se tendría que formar un gran Estado que planificase toda la economía y determinase qué puesto debería desempeñar cada individuo. Esto por supuesto acababa con toda capacidad del individuo para elegir el destino de su vida, que era lo que realmente había significado la libertad hasta entonces. Lamentablemente, este riesgo pasó desapercibido para la mayoría de las personas y el socialismo, disfrazado como la nueva libertad, alcanzó ya el poder en países como Francia y Alemania a lo largo del siglo XIX. Podemos decir que el gran éxito del socialismo, que perdura hasta nuestros días, es que consigue ser asociado con palabras bonitas como libertad o democracia, cuando realmente conduce a la esclavitud y la servidumbre. Ahora que ya hemos sentado las bases de esta obra histórica y que nos vamos a adentrar en ella, quiero que prestéis especial atención a la siguiente parte, ya que nos trae el primer bloque de ideas de gran importancia. La idea fundamental que en este punto nos comparte Hayek tiene que ver con lo que entendemos por planificación y la manera en la que ésta aparece en un sistema colectivista y en un individualista. Todos sabemos perfectamente que un sistema socialista está sustentado, por su propia naturaleza, en una exhaustiva planificación donde el Estado lo acapara todo y donde el individuo no tiene capacidad alguna de decisión sobre su vida. De hecho, cuando hablamos de planificación, probablemente todos lo asociéis a sistemas socialistas y totalitarios, que ya hemos visto que realmente son lo mismo. Sin embargo, pensar que la planificación solo se da en sistemas socialistas es un gran error. El liberalismo, como nos dice Hayek, también es planificador. De forma muy contraria a la planificación socialista, la planificación de los sistemas liberales se limita a crear las condiciones más favorables dentro de una sociedad para que los individuos puedan desarrollar todo su potencial. El hecho de que sea una planificación mucho más flexible que la socialista no debe confundirnos y hacernos pensar que tal planificación no exista. Todo país liberal centrado en que el individuo pueda alcanzar todo su potencial tiene una gran planificación detrás. En nuestros días, un gran ejemplo de esto es Suiza, un estado muy pequeño donde los suizos no saben ni quién es su presidente porque actúa como un mero administrador, pero que tiene una gran planificación detrás. Esencialmente, Suiza está dividida internamente en 26 cantones que compiten entre ellos para atraer al máximo número de individuos. Básicamente, cada cantón trata en su territorio de mejorar las condiciones ofrecidas por el cantón vecino. Para ello, por ejemplo, añaden medidas de incentivo fiscal, ponen pocas restricciones a la creación de empresas, apuestan por dar facilidades con pocas trabas burocráticas para quien quiera emprender cualquier proyecto, o se esfuerzan por optimizar los recursos públicos para disponer de las mejores infraestructuras. El objetivo último de cada cantón es ser mejor que el cantón vecino y atraer al mayor número de individuos que quieran desarrollarse y alcanzar todo su potencial, contribuyendo así a hacer crecer y mejorar esa sociedad como efecto secundario. Debéis advertir cómo realmente esto tiene una gran planificación detrás de Suiza como país. La competencia interna entre los cantones es simplemente un medio que emplea la planificación suiza para crear las condiciones más favorables dentro de su territorio donde el individuo pueda alcanzar su máximo potencial. La teoría a veces parece muy compleja, pero ya veis que con ejemplos prácticos y reales no lo es tanto. La otra idea fundamental y con la que Hayek remata este capítulo tiene que ver con la perspectiva económica, cuando nos recuerda que solo se podrán crear las condiciones más favorables para el individuo fomentando la competencia empresarial. La competencia, en última instancia, lo que hace es aumentar la capacidad de elección del individuo, lo que le hace más libre tanto como consumidor como trabajador. No obstante, Hayek nos advertía hace ya 80 años que la dinámica del mundo no estaba yendo precisamente hacia el aumento de la competencia y de las sociedades libres, más bien todo lo contrario. Un punto muy importante que nos deja en su obra sobre esta circunstancia es que los monopolios no se forman por casualidad, sino que están enormemente conectados con el poder político. Nos dice que los monopolios de las grandes empresas no obedecen al libre mercado, sino que se fomentan desde la política de forma interesada. Al fin y al cabo, pensad que es una relación ganadora para ambos. El monopolista privado maximiza sus beneficios gracias a hacerse con el control de todo un mercado, gracias a las ayudas políticas recibidas para conseguirlo, y el gobernante sale ganando porque el monopolista, agradecido ante él, se convierte en alguien dócil y manejable para el poder político, pudiendo controlar indirectamente el mercado. En lo particular, te invito a que reflexiones si crees que esa tendencia que observaba Hayek ha seguido evolucionando o si por el contrario crees que vives en un sistema cada vez con más competencia y más libre.
Una de las ideas básicas del liberalismo sobre la forma que debe adoptar el sistema político más óptimo es la que en el siguiente bloque Hayek se encarga de dejarnos muy clara. Cuanta más compleja es la realidad política y económica, más necesaria se hace la descentralización sobre la centralización. La descentralización podemos entenderla como pequeños aparatos administrativos que tienen su margen de actuación sobre territorios y poblaciones pequeñas. Pensemos, por ejemplo, en el ayuntamiento de un pueblo, o más aún, en una comunidad de vecinos. En cambio, la centralización, tan característica de los sistemas socialistas, se da cuando hay un gran aparato central que tiene un gran poder de actuación sobre territorios y poblaciones muy grandes. Pensemos, por ejemplo, en el gobierno de un país relativamente grande como España, o más aún, en un gran gobierno europeo. Parece bastante claro que una pequeña administración va a conocer mejor los problemas de esa pequeña población, igual que también es evidente que hay circunstancias que deben gestionarse bajo un único mando central. Un ejemplo de sistema descentralizado sería el ya expuesto modelo suizo. Un ejemplo de sistema centralizado y por tanto ineficiente sería, por desgracia, la Unión Europea, donde un grupo de burócratas que ni siquiera han sido elegidos por nadie tienen que aprobar la fiscalidad y los presupuestos de cada uno de los países miembros o le imponen a un agricultor español de qué forma deben cultivar sus tierras. Además, como gran gobierno central que es, tiene de forma inherente unos destacados aires totalitarios, cuestión que dejamos para más adelante. Los principios de la democracia y de las acciones de sus gobiernos siempre se sustentan sobre los repetidos términos del bien común o el interés general. Lo que Hayek nos invita a reflexionar en este capítulo es sobre la legitimidad que tiene que sea el propio gobierno el que determine cuál es ese interés general, que nos obliga a todos los individuos a poner mucho de nuestros recursos y esfuerzos en alcanzarlo. Cuando se habla de interés general o bien común, da la sensación de que todos estamos de acuerdo con lo que bajo esos términos decida imponerse, y no es así. Por ejemplo, desde hace algunos años se ha determinado en Europa que el cambio climático es una razón de interés general. Habrá ciudadanos que sientan una gran preocupación con el tema y estén contentos con estas medidas, pero de lo que debes darte cuenta es de cómo una gran parte de los ciudadanos están obligados a cumplir con ellas a costa de sus recursos y sus esfuerzos en nombre de un interés general que no comparten. Con esta premisa, quizás algunos penséis que entonces será imposible alcanzar nunca una serie de acuerdos para poder organizarnos como sociedad y que el bien común es inexistente, pues nunca todos estaremos de acuerdo con todo. Sin embargo, esto no es así. Hayek también habla de fines sociales. Lo destacable es que los define como aquellos que surgen del interés individual de varios individuos, lo que forma un fin común. Una vez se forma este fin común, alcanzado de forma unánime o por mayorías importantes, se le otorgará capacidad al Estado para cumplirlo. Un ejemplo de esto puede ser la sanidad pública. Lo que debéis advertir es que la diferencia fundamental es de dónde surge ese interés general. Mientras que en determinados casos, como el del ejemplo recientemente expuesto, es la propia población la que impulsa o respalda que el Estado intervenga en nombre de un bien común, siendo este, por tanto, real, en otros casos es el Estado el que empieza a hablar de interés general o bien común, para con esa excusa imponernos una serie de obligaciones. Ya vimos al iniciar el resumen de esta obra cómo el socialismo es, en esencia, totalitario. Por eso, a lo largo de la historia, se han hecho grandes esfuerzos por asociarle con la democracia. A este respecto, un apunte que nos deja Hayek es que el Partido Socialista solo permitiría continuar el sistema parlamentario y aceptar una derrota en las urnas si el Partido Conservador le prometía no derogar su labor hecha. Este es uno de los puntos troncales que justifican la tesis sobre la mentira de las democracias. Todo sistema totalitario, camuflado en una falsa apariencia democrática, necesita siempre de una falsa oposición. Una oposición que a ojos de muchos pueda parecer una alternativa al socialismo, pero que en la práctica no sea más que un salvavidas del sistema para poder proseguir con el plan establecido. Parecía que Hayek venía del futuro cuando nos dejaba estas tesis, ya que la Europa actual es un ejemplo que ilustra perfectamente estas ideas. Actualmente, directamente lo que existe es una fusión política entre ambos donde, independientemente de quién gobierne, el plan totalitario y socialista seguirá su curso. La última idea de Hayek para cerrar este bloque es la de que para que un poder no sea injusto y arbitrario, lo importante no es si este es democrático o dictatorial, sino la limitación y el control a ese poder. Que las democracias puedan ser injustas y totalitarias no debería sorprendernos ya en este punto. Según dice Hayek, un gobierno respaldado democráticamente por una gran mayoría puede ser tan opresivo como la peor dictadura. A este respecto, podemos recordar grandes regímenes totalitarios que consiguieron llegar al poder y ejercerlo por la vía democrática, como Hitler en la época de Hayek o Chávez en la más reciente. Si estos regímenes fueron totalitarios, no fue porque su naturaleza originaria fuese dictatorial, sino porque consiguieron destruir desde dentro cualquier mecanismo de control o limitación a su poder, persiguiendo a los disidentes, censurando las voces críticas de los medios o acabando con la imparcialidad judicial.
Por ello, no debemos dejarnos confundir por la apariencia democrática de nuestros sistemas y pensar automáticamente que no estamos ante poderes injustos, arbitrarios y, en esencia, dictatoriales. En el siguiente capítulo, Hayek nos explica cómo deben ser las leyes para que un Estado sea justo y verdaderamente democrático. Hayek nos dice que para que el hombre sea libre tiene que obedecer a las leyes y no a las personas. Sin embargo, la mera presencia de la ley no es suficiente. Si, por ejemplo, existe un gobierno que va manipulando y modificando las leyes a su antojo, tendremos a un gobierno que actúa de forma legal, conforme a las leyes que él mismo establece, pero que indudablemente es totalitario y arbitrario. De esta forma, Hayek distingue dos tipos de leyes. De un lado, la ley formal, donde queda perfectamente claro cómo actuará el Estado ante una determinada situación, de forma que el individuo pueda usar esta ley como una herramienta para conseguir sus fines. Este tipo de leyes son las que deben inspirar todo Estado de Derecho y las únicas, por tanto, que pueden conformar un Estado democrático. Por ejemplo, un propietario de una casa que tenga intención de alquilarla, pero esté preocupado por si el inquilino le deja de pagar, necesitará de una ley que proteja la propiedad privada y que le asegure que en ese caso el Estado sacaría inmediatamente a los morosos. Si tal ley no existe o es abstracta y da lugar a la interpretación, ese propietario optará seguramente por no dejar su propiedad en alquiler. Este es un ejemplo para que entendamos la importancia que tienen las leyes a la hora de determinar el comportamiento del individuo, y cómo éste solo será libre si existen leyes inspiradas en principios justos que dejen muy clara cuál será la actuación del Estado. Una ley que deja espacio a la interpretación es característica de los estados totalitarios, ya que permite al poder actuar arbitrariamente según su conveniencia. Este tipo de legislación, al no establecer criterios claros, posibilita que situaciones similares se resuelvan de forma diferente según el interés del gobierno. Por ejemplo, si no se especifican los criterios y plazos para inspecciones fiscales a empresas, se facilita que el gobierno actúe discrecionalmente, favoreciendo a las empresas afines y perjudicando a las contrarias con inspecciones frecuentes o represalias. Si en el anterior bloque observamos cómo un gobierno democrático puede actuar de forma arbitraria y totalitaria si no existe un control de ese poder, en este bloque debemos observar cómo un gobierno que actúe de forma legal también puede ser totalitario y arbitrario si esas leyes son abstractas y manipulables según le convenga. En el siguiente capítulo, Hayek plantea que gran parte de la libertad individual reside en el control sobre nuestro dinero. Como cada persona tenemos necesidades y recursos distintos, es fundamental que podamos decidir libremente cómo priorizar su uso. Sin embargo, cuando el Estado se apropia de una gran parte de esos recursos, como ocurre en sistemas muy intervencionistas, se limita enormemente nuestra capacidad de elección y, por tanto, nuestra libertad. Por ejemplo, si el gobierno decide financiar con una subida de impuestos una gran subida de la pensión a jubilados con la vida resuelta y dos propiedades, yo podría verme obligado a renunciar a pagar un curso de formación profesional que realmente deseo y necesito para progresar en mi carrera. El error que comete mucha gente es que considera que el aspecto económico es algo secundario y no le da la suficiente importancia o incluso está a favor de que exista un Estado planificador que se haga con el control de tantos de los recursos del individuo. La razón de que existan muchas personas, ignorantes todas ellas, que han defendido el socialismo a lo largo de la historia y sigan haciéndolo a día de hoy, es la que le ocupa a Hayek para cerrar este capítulo. Nos lo explica con el mito de la plétora potencial. Según la tesis de la plétora potencial, defendida por los socialistas, ya hay riqueza en exceso dentro de la sociedad, y por tanto lo único que hace falta es distribuirla de manera justa. Al asumir que hay riqueza en exceso en la sociedad, ven como algo injusto que en cambio haya gente pasándolo mal. Sin embargo, según nos dice Hayek, si en una sociedad hay personas con recursos escasos, lo que hay indudablemente es un problema económico que conviene solucionar. Es decir, no hay riqueza en exceso que convenga distribuir, sino un problema económico donde lo que hace falta es aumentar la productividad y la producción para dar empleo a toda esa gente desfavorecida. En cualquier caso, es bastante gracioso que la solución a este problema fuese a ser un gobierno socialista, que allá donde se forma vive de una manera lujosa a costa de una población empobrecida. Quiero que prestes especial atención al siguiente bloque porque, a mi juicio, es uno de los más importantes de la obra. En este punto, Hayek reconoce que el sistema de competencia no es justo y que produce desigualdades. Nos dice, además, que no todos tendrán lo que merezcan porque la suerte es, muchas veces, tan importante como los méritos y las capacidades, por lo que ni siquiera atribuye el resultado de esas desigualdades únicamente al esfuerzo de cada uno. Lo importante es que en este sistema tenemos libertad de elección y capacidad de control sobre nuestro destino, y por tanto, este no está a merced de lo que otros hayan determinado para nosotros. Hay que tener en cuenta, además, que la desigualdad también existe en los sistemas socialistas. Ni el mayor planificador clásico busca salvar las desigualdades de rentas entre los individuos, aunque eso sea lo que proyectan. De hecho, es sobradamente conocido
cómo los gobiernos socialistas se caracterizan allá donde triunfan por hundir a su pueblo en la miseria, mientras ellos se reparten los altos cargos entre sus personas de confianza. Una vez asumido que en ambos sistemas se producen desigualdades, Hayek nos lanza una pregunta para que reflexionemos. ¿En qué sistema se digerirá mejor la desigualdad? ¿En uno en el que cualquiera puede estar desfavorecido por mala suerte o fuerzas del mercado y en el que eres en gran parte el dueño de poder cambiar tu situación? ¿O en uno en el que si estás en la parte de abajo es por la decisión que una autoridad ha reservado para ti? Creo que en esta ocasión, para encontrar la respuesta, no hace falta hacer una reflexión demasiado profunda, ¿no? Hayek continúa con su exposición y nos avisa de que las mayores desigualdades se producen por la propiedad y la herencia. El pobre va a tener de base siempre menos oportunidades que el rico, pero en un sistema de competencia va a tener oportunidades de mejorar su situación sin depender de los favores del poderoso. Por esta razón, los socialistas centrarán todos sus esfuerzos en atacar la propiedad, lo que supone uno de los focos más peligrosos del socialismo, ya que transferirle al Estado la propiedad implica conferirle un enorme poder que se materializa en una pérdida de libertades para el individuo. Si el Estado se adueña de los comercios, de las empresas y de las tierras privadas, significa que desde ese momento será él el que determine qué producir, cómo producir, a qué precios vender o cómo distribuir el empleo entre las personas. En cambio, en un sistema de competencia, si la propiedad privada está dividida entre varios propietarios, ninguno tendrá el suficiente poder como para determinar la renta y la posición de alguien en particular. Por ello, nuestra libertad solo puede garantizarse en un sistema que defienda y proteja la propiedad privada. A este respecto, y por concluir esta reflexión, Hayek lanza la siguiente pregunta retórica. ¿Acaso no es menor el poder que un millonario pueda ejercer en mi contra que el de un pequeño funcionario que pueda usar todo el poder coercitivo del Estado contra mí? Otro punto importante de la obra de Hayek está en la relación existente entre la seguridad proporcionada por el Estado y la libertad. Parece claro que una de las funciones que las personas le pedimos al Estado, tengamos la ideología que tengamos, es que se preocupe por garantizar unos niveles mínimos de seguridad, aunque por seguridad cada uno entendamos cosas distintas. A este respecto, Hayek hace una distinción entre dos tipos de seguridad. De un lado, identifica la seguridad limitada. Este tipo de seguridad va encaminada, de una parte, a garantizar a las personas más vulnerables un sustento mínimo en caso de que lo necesiten, y de otra, a proteger la propiedad y garantizar un cierto orden con la intención de evitar privaciones materiales. De esto último es de lo que se encargaría la policía. Este tipo de seguridad, como es lógico, es deseable y es de la que el Estado debe ocuparse. Sin embargo, Hayek distingue también la seguridad absoluta, que no es deseable, pero es la más frecuente en la práctica. Este tipo de seguridad va encaminada a proporcionar situaciones de privilegio a un grupo sobre los demás, y a menudo a costa de los demás. Podemos pensar rápidamente en los funcionarios, ya que, con independencia de su rendimiento, de los cambios en las necesidades o de los desarrollos tecnológicos que puedan hacer su trabajo sustituible, se les garantiza de forma permanente ese empleo y ese sueldo, que encima sale del bolsillo del resto de la sociedad. Hayek afirma que garantizar la seguridad económica a unos incrementa la inseguridad en otros, y que no hay una desigualdad más cruel que aquella que proviene de garantizar unos ingresos a una parte de la población a costa de generar una creciente situación precaria en el resto. Asimismo, debemos observar cómo cuanta más privilegiada sea esa seguridad que se le garantiza a unos grupos, más deseada será esta, confeccionándose una sociedad totalmente nueva. Ya no será la independencia y el desarrollo alcanzado por cada cual lo que determina la posición económica social, sino la seguridad. A este respecto, no es casualidad que en muchos países como España, en los últimos años, mucha gente joven se lance hacia la vía del funcionariado, por otorgarle al Estado una seguridad absoluta que constituye una situación privilegiada frente al resto. Debéis observar además cómo esto tiene otra consecuencia negativa en la productividad y en el crecimiento económico que pueda experimentar esa sociedad. Si el Estado te garantiza esa seguridad económica, es lógico que no tengas incentivos a mejorar tu manera de trabajar para obtener mejores resultados, ya que independientemente de tu esfuerzo, tienes un nivel de recursos garantizados que tampoco vas a aumentar si lo haces mejor. En el capítulo 10, Hayek hace una de las reflexiones más importantes de su libro y que quizás alguna vez te hayas preguntado sin encontrar respuesta. ¿Cómo es posible que gente tan mezquina y con tan poco nivel acapare los puestos más altos y consiga hacerse con el poder? Esta condición, que tanto podemos observar, no es ni mucho menos casualidad. El sistema está diseñado para que sean precisamente los peores, las personas con menos escrúpulos, los que consigan llegar al poder, y este fenómeno es el que nos explica Hayek en este capítulo. Nos dice que los regímenes totalitarios surgen por el hartazgo de la gente ante las ineficiencias de la democracia y las dificultades para alcanzar mayorías. Cuando esto sucede,
suele haber un líder totalitario que huele la sangre y consigue que mucha gente, cansada, acabe apoyándolo. De esta manera, ante los límites morales del resto de fuerzas para gobernar, si no es con mayorías que casen con sus valores, llega la ausencia de escrúpulos del totalitario, que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir el poder y que ha entendido que para liderar una sociedad totalitaria no puede depender de entenderse con grupos diferentes, sino de conseguir el apoyo de un grupo que, aunque no sea mayoritario, sea muy homogéneo y le permita ejercer un mando fuerte. Este grupo también constituye lo peor de la sociedad, y Hayek nos explica esta cuestión con 3 ideas fundamentales. En primer lugar, porque un grupo homogéneo de pensamiento único que le proporcione apoyo incondicional a un líder solo podrá estar formado por gente con bajo nivel intelectual y cultural, ya que a mayor educación e inteligencia, mayor variedad de planteamientos y opiniones habrá. Este tipo de persona conforma la primera capa del grupo, pero aún hay que aumentar el número de adeptos. La segunda capa lo conforman todos aquellos que no tienen pensamiento y opinión propia. Estas personas son fácilmente moldeables cuando escuchan un discurso fuerte y que parece convincente, por lo que acabarán apoyándolos si se machaca el discurso en sus orejas. Con el fin de acabar de atraer a una última camada de fieles, el totalitario recurre a la creación de un enemigo común, que siempre ha movilizado a muchas personas y despierta un sentimiento de pertenencia dentro del grupo. Adicionalmente, los peores de la sociedad también se manifiestan en todos los ayudantes subordinados del líder. Como el líder totalitario es quien determina todo lo que debe hacerse, a menudo cosas sin ningún tipo de moral, sus ayudantes lo único que tendrán que hacer es obedecer y ejecutar, por lo que solo otros mezquinos podrán ganarse así la vida. Esto el líder supremo lo sabe, y por eso directamente selecciona mezquinos para que lo rodeen. Continuando este bloque, Hayek analiza las características personales que predominan en sociedades donde se imponen regímenes totalitarios. En los sistemas colectivistas se valoran hábitos como la obediencia, la disciplina, el sentido del deber y la capacidad de sacrificio, cualidades que facilitan la sumisión al poder. Por eso, los militares suelen ser un apoyo clave del totalitarismo. En cambio, se desprecian hábitos como la tolerancia, el pensamiento independiente o la entereza para defender tu criterio ante un superior, ya que dificultan el control. Hayek observa que ciertas sociedades, como la alemana, rusa o china, históricamente han favorecido este tipo de personalidad, mientras que otras como la inglesa, caracterizadas por mayor independencia y espíritu crítico, dieron lugar a sociedades más libres. La última idea que en este bloque nos deja Hayek es la de hacernos ver que por mucho que el socialismo se venda como un movimiento en beneficio del pueblo, siempre está al servicio de un grupo limitado. Esta circunstancia puede apreciarse desde una doble variante. De un lado, desde la variante interna, ya que si se asume que el Estado va antes que el individuo, solo los individuos que trabajan para los fines del Estado son considerados útiles y serán los que reciban un trato favorable. Además, como los regímenes totalitarios y socialistas son con frecuencia altamente corruptos, muchas veces trabajar para los fines del Estado significa en realidad trabajar para los fines del gobierno. Tampoco podemos obviar la variante externa, ya que ningún socialista pretende distribuir de forma igualitaria los recursos de todo el planeta. Nos decía Hayek que si el proletariado inglés tenía derecho a una distribución igualitaria de la riqueza según los socialistas ingleses, también deberían tener ese derecho los indios, que habían contribuido como colonia inglesa a formar esa riqueza. Sin embargo, ninguno de estos socialistas predicaba eso. Por eso Hayek nos recuerda que en la teoría el socialismo se disfraza de internacionalista, pero en la práctica es altamente nacionalista, como la Alemania nazi o la Rusia comunista. El siguiente tema importante que nos trae Hayek es el de hacernos ver que para que un sistema totalitario se imponga eficazmente, no debe someter forzosamente a la población para cumplir con los fines establecidos, sino que debe conseguir que la gente crea en esos fines, y eso se consigue a través de la propaganda. A este respecto, nos dice Hayek que en la mayoría de los casos el sentimiento de opresión entre la población de los países totalitarios es mucho menor del que podemos imaginarnos, ya que el régimen ha conseguido que la gente piense como ellos desean que lo hagan. Si todas las fuentes de información están bajo un mando único, el totalitario puede servirse de ese poder para difundir su propaganda y configurar las mentes de los individuos en la dirección que elija. Para conseguir este control sobre la información que refuerce al régimen, se siguen 2 pasos muy marcados. En primer lugar, se crea un fuerte aparato para difundir la doctrina oficial y reforzar las decisiones tomadas por la autoridad. Este aparato del que nos habla Hayek estará formado por las escuelas y universidades, los medios de comunicación y el cine, algo que actualmente podemos seguir corroborando. Incluso podríamos añadirle alguna nueva variable, como la de las grandes celebridades al servicio del poder político para difundir sus consignas. Con esta práctica, el régimen totalitario consigue el apoyo, o al menos la programación de las mentes, de una gran parte de la población. Sin embargo, existirá una minoría crítica, incómoda para el poder, que se convertirá en el principal foco de ataque del régimen para intentarla hacer desaparecer, lo que nos conduce a la segunda fase del plan.
Como la gente tiene que estar convencida de los fines establecidos por el totalitario, se suprimirán todas las críticas porque debilitan el apoyo público. En los últimos años hemos visto cómo en el mundo occidental, el que nos dicen que es el mundo libre, se ha intensificado la censura y el señalamiento de estas voces críticas, hasta límites que, desde luego, deberían ser suficientes para saber que vivimos en auténticos regímenes totalitarios. Además, como indica Hayek, no se persigue únicamente a las voces críticas con cierta influencia, sino a todo aquel que por su cuenta pretende encontrar búsquedas alternativas de conocimiento. Esta persecución de la investigación desinteresada de la verdad y de todo lo que se asocie con el pensamiento libre está fundamentada en que conduce a respuestas que se salen de lo que el sistema totalitario nos marca como cierto, y ya hemos visto cómo el régimen aspira a aumentar el número de personas sin pensamiento propio, ya que son más fácilmente manipulables. Ejemplos que nos trae Hayek de su época sobre esa guerra contra la búsqueda del conocimiento son la quema de libros de los nazis o la persecución del régimen ruso a los jugadores de ajedrez, por contribuir el ajedrez al desarrollo intelectual. Llegando al final de la obra, Hayek nos trae un tema muy interesante y fácil de comprender, lo cual, llegados a este punto, es de agradecer. Se trata de la moral y de cómo ésta solo puede estar presente en el individuo. Hayek reconoce que los jóvenes de su época, algo que podemos extender a la nuestra, están más indignados con las injusticias sociales que las anteriores generaciones. Sin embargo, se creen moralmente superiores y no es verdad. La explicación de esta interesante cuestión es la siguiente. La verdadera moral consiste en determinar de forma individual lo que es justo y en base a eso hacer sacrificios por decisión propia, es decir, de forma no impuesta. Lo que sucede ahora es que todas esas personas tan aparentemente concienciadas con las injusticias sociales realmente están arrodilladas ante lo que los poderes políticos determinan sobre lo que es justo y solo en base a eso apoyan esas causas y se creen moralmente superiores. Por ejemplo, actualmente hay aparentemente mucha gente concienciada con el cambio climático y que defiende las medidas impuestas, algunas tan totalitarias como no poder entrar con el coche en muchas ciudades. Para empezar, si desde el poder político y los medios de comunicación no se hubiese planteado el problema del cambio climático, la mayoría de estas personas ni conocerían del asunto. Pero además, es bastante evidente que la gran mayoría de estas personas que se creen moralmente superiores por defender esta causa no harían el sacrificio de forma voluntaria de no usar el coche. Si no usan el coche es porque quizá en su ciudad esté prohibido hacerlo, pero jamás harían ellos el esfuerzo si tal prohibición no existiera. Por ello debemos observar cómo no solo el colectivista socialista no tiene una moral superior a la del resto, sino que directamente la moral es inexistente en ellos, ya que únicamente hacen seguidismo de las corrientes políticas y actúan en base a lo que les dicen que es bueno o malo, y justo o injusto. En su capítulo final, Hayek anticipa la creación de un gobierno supranacional en Europa encargado de planificar la política y economía de todos los países, algo que acabaría materializándose después de escribir la obra con la creación de la Unión Europea. Desde su perspectiva, esto suponía un riesgo grave por la centralización excesiva de un gran gobierno. Nos avisaba de que gobernar una región tan diversa implicaría conflictos inevitables que solo podrían resolverse mediante coerción, alertándonos así de la pérdida de soberanía de los Estados miembros, y nos aseguraba que los británicos jamás aceptarían tal pérdida de control político sobre su territorio, anticipando con precisión su salida de la Unión Europea. Sin embargo, el aporte más importante que nos hace Hayek sobre la creación de un gran gobierno internacional de estas características es que realmente las intenciones detrás de esa creación están mucho más relacionadas con aspirar a conseguir un poder totalitario que con un sentimiento internacionalista entre países europeos. El fundamento de esta afirmación, como acabamos de señalar con el ejemplo de Reino Unido, es que las grandes potencias no van a tolerar someterse a una autoridad superior. Lo que harán será servirse de esas instituciones internacionales para imponer su voluntad al resto de naciones. Lo más curioso a este respecto es que los que tienen los hilos reales de este gobierno europeo no son tanto las potencias europeas, como intentaba predecir Hayek, sino algunas potencias extranjeras y, sobre todo, unas élites económicas muy entusiasmadas con planificar el mundo y que han elegido Europa como su lugar de ensayo. Hayek ya nos advertía de que difícilmente preservaríamos la democracia si todo el poder y la mayoría de las decisiones importantes corresponden a un gobierno demasiado grande y poderoso que el hombre común no puede comprender ni vigilar. Llegados a este punto, todo lo que puedo decirte es que espero que hayas podido aprender, igual que aprendí yo, con la obra de Hayek. Su intención es la de hacernos abrir los ojos ante los sistemas en los que vivimos y sobre la peligrosa dinámica que él veía en el mundo hacia cada vez un mayor poder de los estados y una menor libertad de los individuos. Desgraciadamente, en mi opinión, esa tendencia se ha ido desarrollando más y más durante las últimas décadas y particularmente no veo el fin a esa tendencia. Estaré encantado de leer tus impresiones. Por mi parte, nada más que añadir.
Si te ha servido, recuerda apoyar este proyecto y nos vemos en la siguiente.